tardes, mis hermanos. Dios continúe bendiciendo. Esa es la palabra del Señor, que donde hayan 2 o 3 reunidos, Él está, ¿verdad? Y hay más de 2 o 3 hoy acá, aunque esta mañana tomé el gusto de contar y habíamos casi 70 personas. 68 personas estaban esta mañana en este santuario. Aquí. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta tarde en 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a estar leyendo a partir del verso 1 hasta el verso 5. El título de este mensaje en esta tarde es El Rey te mandó a llamar. Dice así la palabra del Señor: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por causa de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual, como llamaron que viniese al rey, el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba les respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, cojo de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. Y envió el rey David y tomóle de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día que nos has dado y gracias por todas tus bendiciones, Dios. Y venimos ante tu presencia, Señor, en humildad, a pedirte, Señor, una unción tuya, que uses mis labios, que puedan ser, Señor, de edificación a mis hermanos aquí, Señor. No queremos humanidad, sino necesitamos de ti, Padre. Ayúdame a explicar tu palabra con claridad, Señor, por Jesús. Amén. Hace unos meses atrás estaba yo bañándome y yo por costumbre tengo bañarme con música. Cuando remodelamos la casa pusimos en el baño una ducha de esa con Bluetooth y cosas de esas y se conecta el teléfono y yo me baño con música. Y estaba oyendo unas canciones que me mandó mi hermana y en una de ellas hay una canción se llama Dani Berrío y la canción se llama así: El Rey te mandó a llamar, o Berrío, no sé cómo se dice. Y es precisamente la historia de este hombre que se llama Menfibosé. Menfibosé era el hijo de Jonatán. Y lo primero era nieto del rey Saúl. Y lo primero que quiero que entendamos en este mensaje es quién era Menfibosé. Muchos de nosotros, todos nosotros, hemos sido Menfibosé. Todos nosotros todavía tenemos cosas de Menfibosé. Había una tradición en el pueblo judío que cuando la familia de un rey
que ya no estaba en el poder, quedaba viva, que tenían derecho al trono, había que buscarlo y había que matarlos. Eso era tradición y era inviolable. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Mefibosé? Si regresamos un poquito atrás en el mismo libro de Samuel, el capítulo 4, vamos a ver qué fue lo que le pasó. El verso 4, capítulo 4, verso 4 dice: y Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo cojo de los pies, de edad de 5 años, que cuando la fama de la muerte de Saúl y de Jonatán vino a Jezreel, su ama le tomó y huyó. Y huyendo deprisa, cayó el niño y se quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros hemos pasado por esta situación. Hemos estado cojos ante Dios. Hemos estado enfangados en lodos de pecado. Hemos estado cojos. Hemos estado lisiados. Pero por la misericordia de nuestro gran Rey, hemos salido de esa situación, el cual nos dio salvación y vida eterna. Amen. Solo por la misericordia del Rey. Amen. Un día, el Señor, a cada uno de nosotros, nos mandó a llamar. Amen. Y por eso estamos hoy aquí. Y por eso, mientras mucha gente está en otras partes haciendo otras cosas, nosotros seguimos aquí. Y tenemos sed y queremos aprender de su palabra. Cuando yo estaba leyendo esta historia de Mefibosé, me parecía como una película de esa que tú no, una película de suspenso, que nunca encuentras el desenlace. Tú no sabes qué va a pasar. Y es interesante porque desde el capítulo 4 de Samuel, de segunda de Samuel, empieza la historia cómo fue que ese niño que tenía 5 años y que la ama, la nani del niño salió corriendo, huyendo porque lo iban a matar porque tenía derecho al trono, era un príncipe. Mefibosé nació para ser príncipe. Y fíjate lo que todos nosotros nacimos para ser príncipes y sacerdotes, reyes. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya a condenación. De hecho, cuando Dios crea al hombre, Dios crea a Adán, lo crea perfecto. Él no lo creó para que cayera en pecado y destruyera su vida y muriera. Como le dijo, si comes del árbol vas a morir. Mefibosé nació para ser un príncipe de Israel. Pero se cayó y se quedó lisiado. Adán también cayó. Nosotros caímos. Todavía seguimos cayendo. Todavía tenemos nuestra cojera a veces. Todos cogíamos de alguna pata, como decimos en Cuba. Todos tenemos nuestras debilidades con las cuales Dios tiene que tratar. Amen. Pero Dios te sigue mandando a llamar cada día a que te sientes a su lado en su mesa y comas de su comida y te pongas el anillo en su dedo. Cada día. En esta película, en esta historia de la Biblia que comienza en 2 de Samuel capítulo 4 y se extiende hasta pudiéramos decir que el capítulo 20 todavía está hablando bueno, comienza de hecho con una promesa que le hizo David a Jonatán en 1 de Samuel, capítulo 20, verso 15. Vamos a leerlo. Vamos a buscar allí. Primera de Samuel 20, verso 15. Dice así la palabra del Señor: no quitarás tu misericordia de mi casa perpetuamente,
cuando desarraigare Jehová a los enemigos de David de la tierra, uno a uno, quite también a Jonatán de su casa y requiera a Jehová de la mano de los enemigos de David. David le había hecho una promesa a Jonatán. Ellos dos se habían hecho una promesa. Eran muy buenos amigos. De hecho, es triste cómo hoy en día esta misma gente que nos robaron la bandera, el arco de Dios, y esta gente los pervirtieron. Sí. Ellos dicen de que el amor de Jonatán y de David era un amor homosexual. Algo tan asqueroso que no puedo ni pensar en una cosa como esa. Y usan la Biblia para eso. De eso usan un cuadro que hay por ahí donde está Pedro recostado así al pecho de Jesucristo, diciendo que Pedro y Jesucristo... La gente está loca. Pero bueno, David y Jonatán se habían hecho una promesa que el que primero, que si alguno de los dos en un momento determinado pasaba esto de la tradición judía, que había que matar a los otros descendientes que quedaran, ellos tuvieran misericordia. Y eso fue lo que David trató de hacer con Mefibosé. Ahora, en esta historia, al igual que en todas las historias, al igual que en la vida de cada cristiano, siempre vas a tener un acusador. Y de hecho nosotros como cristianos tenemos 3 acusadores. Y todos lo sabemos. La carne, el mundo y el diablo. Ahora, mira qué interesante aquí. Cuando vamos otra vez a 2 de Samuel 9. Y el verso 2 dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Shiba. Todavía quedaban siervos de la casa de Saúl que podían ser útiles en el reinado de David. Y David manda a llamar a este siervo y le pregunta: ¿hay alguien a quien yo le pueda hacer misericordia? Cuando David manda a buscar a esa persona, en ningún momento David le pregunta que si era cojo, que si le faltaba una pata. Eso no era lo que David estaba preguntando. Él no le importaba la condición de ese hombre, pero siempre va a haber un acusador. Siempre va a haber alguien que te recuerde tus limitantes, mi hermano. De eso no nos escapamos. No porque tú no puedes. No porque no lo vas a lograr. Aún así Dios te sigue mandando a llamar. El rey te sigue mandando a llamar, a sentarse en su mesa, a comer de su comida. No dejes que ese acusador o que muchos otros acusadores te recuerden que eres lisiado, que tienes impedimentos, que eres cojo, que Él quiere que te sientes en la mesa, que comas con Él. Siempre vamos a tener impedimentos. Tenemos un cuerpo de muerte y lo vamos a tener hasta que lleguemos allá arriba a su presencia. Y contra ese cuerpo de muerte tenemos que luchar cada día. Pablo, nuestro evangelio es paulino. Pablo es el hombre después de Jesucristo que ha caminado en este mundo del cual nosotros debemos imitar. Dice la Biblia: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nuestro evangelio es paulino. Y Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero, eso hago. Pablo también tenía limitantes. Pablo también era cojo. Pablo no veía. Y dice que había orado 3 veces. Si es tu voluntad que se quite de mí esta. Y Dios le decía: bástate mi gracia. Dios quería seguirlo usando con sus limitaciones, con su cojera, con su flaqueza. Al igual que quiere hacer contigo hoy.
No somos perfectos, hermanos. Tenemos cojeras y limitaciones que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellas y no permitir que ese acusador nos recuerde que somos cojos. Cuando ese acusador te recuerde que tú tienes una debilidad, un problema, tú puedes recordarle también, pero abogado tenemos a Jesucristo el justo. No estamos solos. Él está con nosotros. Él te sigue llamando cada día y te dice, siéntate al lado mío, come conmigo. No tengas miedo. Van a venir problemas. Todos tenemos problemas. Alguien me dijo una vez, si tú quieres darte cuenta que tus problemas son insignificantes, habla con los demás. Y no hay realidad más grande que esa. Para cada uno de nosotros, nuestros problemas son los más grandes. Y con esa cojera tenemos que seguir luchando, como lo hizo Mefibosé. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ese hombre seguía recordándole al rey quién era Mefibosé. Y le dice, en el verso 3, la segunda parte del verso 3 dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán, cojo de los pies. Y en el verso 4, la segunda parte dice, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodabar. Y Lodabar, según los escritores, los otros libros alegóricos a la Biblia, en ese tiempo era un lugar bien feo, un lugar bien pobre donde nadie quería ir. Y precisamente por eso la nani de Mefibosé se había escondido allí, porque era muy difícil que lo fueran a buscar allí, para que no lo mataran. Y se había escondido en esa miseria, pobreza, oscuridad, donde nadie quería ir, porque él sabía que tenía limitantes. Él sabía que era cojo, que era familia del rey, heredero al trono, y que lo iban a matar. Y ya cuando no le quedaba de otro, se aparece Mefibosé ante los pies de David, el rey, y le dice el verso 6, y venido Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro e hízole reverencia, y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y yo te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás pan en mi mesa perpetuamente. E inclinóse, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Déjame decirte una cosa, mi hermano. Hasta que tú no reconoces ante Dios que eres un perro muerto, Él no te empieza a usar. Tú tienes que reconocer lo insignificante que tú eres ante Dios, para que Él entonces empiece a tratar con tu vida. Mientras tú te creas cosas, no vas a llegar a ninguna parte. Y eso es lo primero que Dios nos hace. Eso es lo primero que Él trata de que entendamos. Sin Él no somos nada. Hay un relato que a mí me gusta mucho. Cuando está aquel hombre fariseo orando, levantando las manos y las vistas arriba al cielo, como había un publicano ahí abajo. Y él decía, doy gracias a Dios que no soy como ese publicano, porque yo hago esto y aquello, y doy diezmo de todo lo que poseo, y hago todo. ¿Tú sabes lo que Jesucristo dijo? Mira, esa oración de ese tipo no llegó a ningún lado. Pero este pobre publicano que decía, miserable de mí, ten misericordia de mí. A ese es al que Dios escuchó. A ese Mefibosé. A ese que también
había un lugar para él en la mesa del rey. Hay un mensaje que yo le di hace un tiempo atrás a ustedes que se llama el pan de los hijos. Hubo una mujer de mucha fe que fue a pedirle a Jesús y Jesús le dijo: mira, no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Le dijo perra a la mujer. Y esa mujer fue capaz de decirle: sí, es verdad, Señor, que soy una perra. Pero aún los perros vienen a comer de las migajas de la mesa de sus dueños. ¿Recuerdan al hijo pródigo? El hijo pródigo lo perdió todo. Desperdició una fortuna con mujeres, bebida, jugando. Desperdició su vida en drogas y alcohol. Hasta un día que estaba con los cerdos, donde no se podía caer más bajo para un judío que no comían carne de cerdo, y él estaba dándole comida a los cerdos. ¿Y cómo sería el hambre que tendría, que quería comer de las algarrobas que le estaban dando a los cerdos? Y en ese momento fue que se dio cuenta y dijo: uno de los siervos de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. A lo largo de la Biblia, de cada historia, vemos hombres que reconocieron sus impedimentos, que reconocieron que eran cojos, lisiados como Mefiboset, que necesitaban de Dios, que no eran nada sin Él. Pero llegaron al punto donde Dios tuvo que humillarlos. Llegaron al punto donde ellos tuvieron que reconocer que sin Dios no eran nada y que necesitaban de Dios. Amén. Dios no puede hacer nada contigo hasta que tú no reconozcas tu cojera espiritual, tus limitantes espirituales, que sin Él no somos nada. Cuando tú entiendes eso, cuando tú tomas una decisión de poder entregarte a Él de una manera incondicional y hacer lo que Él te manda, entonces en ese momento Él empieza a insistir que tú vengas a su mesa, te llama aún más fuerte y te dice: ven aquí, yo te quiero aquí cerca de mí, vas a comer de mi pan perpetuamente, por siempre. Jonatán cumplió su promesa, pero Sheba seguía como acusador. Estamos en capítulo 9 de Segunda de Samuel. Ahora, quiero que vayas conmigo a Segunda de Samuel 16:3. Fíjate hasta dónde llega esto. Empieza en Primera de Samuel y estamos en el capítulo, por eso te decía que era una película que al final es tanto el suspenso, tú no sabes cómo va a terminar la cosa. Es emocionante cuando tú lees la Biblia y te metes adentro del libro y empiezas a analizar las cosas. Mira lo que viene después y lo que va pasando y cómo la Biblia es, yo no sé cómo dicen que la Biblia es aburrida. Esto es de lo más interesante. Mira cómo sigue la cosa. Mira esto. Mira 16:3. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Sheba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me volverán la casa de Israel el reino de mi padre. Mira,
nunca va a faltar alguien, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, que siembre cizaña. Eso no se escapa ninguna iglesia del planeta, ni ninguna casa del planeta, hasta en tu propia familia. Va a haber alguien que te siembre cizaña. Y que te diga cosas, y que le diga cosas a los demás, y que arme lío para que tú no te vayas a sentar a la mesa del rey cuando él te manda a llamar. Así es como funciona esto. Y fíjate este tipo lo que hacía. El Chivas este es un tipo tan malvado que David está huyendo porque ahora lo van a matar. Hay una trama de lo más interesante. Y entonces él se va de Jerusalén y se va a esconder allá en una cueva porque lo querían matar. Y entonces Mefibosé, cojo al fin, se queda, pero le había dicho a Shiva, porque el rey David dejó que Shiva sea el que atendiera todos los bienes de Mefibosé. Él se lo devolvió todo. Y entonces este hombre es capaz de decirle al rey: no, él no fue contigo, él se quedó él se quedó porque le iban a devolver todos los bienes de su padre y hasta el reino. Y David en cierto modo dudó de la confianza que había depositado en Mefibosé. Pero Mefibosé era un hombre leal, era un hombre justo, era un hombre fiel. Y mira cómo termina la cosa, mira el desenlace. Por eso te decía que esto parece una película donde hay tanto, ya te digo, nunca encuentras el desenlace, no sabes lo que va a pasar hasta el final. Y mira qué pasa en el capítulo 19 de Segunda de Samuel. ¡Wow! Hasta Segunda de Samuel. Porque David se siente traicionado por Mefibosé. Pero no era verdad. Tenía el acusador, que desde un principio había dicho que era cojo. Como el diablo nos dice a cada uno de nosotros hoy en día también. Mira, Segunda de Samuel 19, 24. Del 24 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte. Eso es Mefibosé hablándole al rey David. Vamos a leer desde el 27. Dice: mas el rey revolvió a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te pareciera. David viene delante de Mefibosé cuando regresa a Jerusalén con malas intenciones. Él tenía solamente la referencia del acusador de Shiva, que estaba sembrando cizaña al rey, diciéndole que no se había ido porque él pensaba que iba a coger el reino. ¿Tú sabes lo que Shiva había hecho? Mefibosé, que necesitaba de Shiva, le había dicho: busca un caballo y ayúdame a montarme en mi caballo para allá ir con David, mi señor. Y no lo hizo, lo dejó ahí botado. Y lo que hizo fue sembrar cizaña contra aquel hombre. Dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué más justicia pues tengo para quejarme más contra el rey? Y el rey le dijo: ¿para qué hablas más palabras? Yo he determinado que tú y Shiva partáis las tierras. Y Mefibosé dijo al rey: y aún tómelas él todas, pues que a mi señor el rey ha vuelto paz a su casa. Mefibosé no quería nada. Él estaba contento con la misericordia del rey. Él reconocía que lo que merecía era la muerte. Él y toda la familia de la casa de su padre. Como cada uno de nosotros. Sin Cristo merecemos muerte. Aún con Cristo no merecemos nada. Pero Él, por gracia,
fue capaz de darnos vida eterna. Y tantas veces traicionamos ese gran regalo de Él. Y cuántas veces seguimos hundiéndonos, muchas veces en lodo cenagoso, pecaminoso, donde a veces después no sabíamos cómo salir de él. Hermanos, Dios nos ha sacado de una miseria, de un lodabar, de un lugar oscuro. Nos ha dado tantas cosas que no merecemos. Si tú vienes hoy a Él, recuerda que Él mira nuestros corazones. Si tú vienes hoy a Él humillado, Él puede hacer grandes cosas contigo. Puede hacer grandes cosas en tu vida. Pero tienes que venir con un corazón contrito y humillado al cual Él no desprecia. Él quiere que tú te sientes a su mesa, te pongas su anillo y comas de su pan. Él te manda a llamar una vez más y te dice que quiere estar contigo. Pero la única manera es que seas tú el que quieras. No hay otra manera. Tú tienes que poner de tu parte también. Que Dios te bendiga. Amén.